Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amado, compartimos la bendita palabra de Dios, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, derrama hoy la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que por medio del Espíritu pueda nacer Jesús en nuestro corazón. Por el poder de la palabra, Señor, tengamos un encuentro personal con Cristo resucitado. Que este Mesías, Señor, pueda salvar nuestra vida, nuestra alma, de toda esclavitud del pecado, del infierno, del dolor y del sufrimiento. Así como el ángel anunció a María la encarnación del Hijo de Dios, también, Señor, este anuncio de tu evangelio pueda engendrar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y compartimos la poderosa palabra en San Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, para gloria y honra de Dios. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios amado. Esta palabra de Dios que hoy compartimos tiene tantas enseñanzas, tantas doctrinas, pero vamos a conocer hoy, amado, por el poder de la palabra, por qué sucedió la encarnación y para qué sucedió. En Hebreo capítulo 9, versículo 22 dice la palabra: según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Bendito sea Dios. La palabra dice, amado, que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Era necesario, amado, que se derrame sangre para que haya perdón de pecado. En el Antiguo Testamento se derramaba la sangre del cordero, la sangre del toro, la sangre de la paloma. En el libro de los Levíticos, capítulo 5, versículo 5 en adelante, para que haya perdón de pecado, era necesario ofrecer un animal por el pecador. Era necesario que se muriera, que se derramara sangre de un animal para que el pecador recibiera perdón de su pecado. Bendito Dios. Pero, amado, vendrá el Señor para rescatar definitivamente a su pueblo por el derramamiento de sangre de su Hijo único Jesucristo. Este Dios, amado, es un Dios manifestado en 3 personas. Dice la palabra
En Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces Dios dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Bendito sea Dios. Dios, amado, no es una sola persona. Por eso la palabra dice: ahora hagamos. Dios habla en plural, pues la acción de hagamos es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas están actuando en el momento de la creación. Y una de estas tres personas se estará encarnando para que tú y yo tengamos salvación. Este verbo hagamos está indicando que Dios no es una sola persona, pues si Él fuera una sola persona estaría diciendo: hago al hombre a mi imagen. Pero dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra significa de que Él no está solo. Y en Génesis 1:27, el siguiente versículo muestra que hay un solo Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Bendito Dios. De este versículo deducimos que hay un solo Dios, pues dice Dios creó, no dice Dios crearon. Pues tenemos un solo Dios. La divinidad es una sola, pero tres personas. El verbo creó está indicando que Dios es uno, pero su persona es tres. Y estas tres personas son visibles en Génesis capítulo 18, donde se presentó a Abraham, y dice la palabra de Dios: el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Habla de un solo Señor. El Señor es Dios. El Señor, el único Dios, se aparece a Abraham. Y en el versículo 2 dice: Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Bendito Dios. Es un solo Señor, pero tres hombres. Es un solo Dios, pero tres personas. Este único Dios en tres personas, amado. Una de estas personas, que es quien es el Hijo, se encarnó. Este Dios en San Juan capítulo 1 versículo 18 es un Dios invisible, y dice la palabra: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es que nos lo ha dado a conocer. La divinidad de Dios nadie ha visto. Abraham vio solamente la persona, pero no la divinidad de Dios. A Dios nadie jamás ha visto, solamente el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Si hay comunión es porque hay más de una persona. No puede haber comunión si no hay más que una persona. La palabra dice: el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Significa de que hay dos personas, el Hijo y también el Padre. Porque en estos tiempos aparece una doctrina: el solo Jesús. Esta doctrina pentecostal está, amado, enseñando que hay un solo Dios y una sola persona. Es decir, Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña que hay tres personas. Por eso hay comunión. No puede haber comunión si es que hay una sola persona. Bendito Dios. Este Dios invisible se hizo visible, Colosenses 1:15, por medio de Jesucristo. Y para que este Dios, que en San Juan capítulo 4 versículo 24 encontramos, era solamente espíritu. Dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Dios, amado, es espíritu, pero este Dios espíritu tiene que hacerse carne. La segunda persona, quien es el Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 dice:
En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesucristo es la palabra, amado. Estaba con Dios y era Dios, dice. Pues estaba con el Dios Padre. Y Jesucristo, estando con el Dios Padre, Él también es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nadie de lo que existe fue hecho sin Él. Bendito sea Dios. Él estaba en el principio con Dios. Al utilizar la preposición con, significa de que hay más de una persona. Por eso utiliza con Dios. Es que hay compañía en ese lugar. Y si fuera solo Jesús, como es la nueva doctrina en estos tiempos, entonces no puede ser utilizado la conjunción con o la preposición con. Este con utiliza para indicar compañía. Y si hay compañía, es que hay más de una persona. Bendito sea Dios. Y la segunda persona, en San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesucristo, quien era Dios y es Dios y será Dios siempre, eternamente. Esta segunda persona, el Dios Espíritu, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Y para qué se hizo carne? ¿En qué momento este Dios se hizo carne? En San Lucas capítulo 1, donde leemos en su versículo 30 al 31, fue el momento en que este Dios Espíritu se hizo carne, se hizo hombre como tú y yo, a excepción del pecado. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Cuando María va a recibir la encarnación, el versículo 31, vuelva a leer: ahora vas a quedar encinta. Al utilizar este tiempo, el ángel está diciendo: ahora vas a quedar encinta. Ahora, en este momento del anuncio, está sucediendo la encarnación. En este momento, María, tú te estás embarazando. En este momento, ahora tú te estás quedando encinta. Ahora el Espíritu Santo está actuando en ti para que la segunda persona pueda entrar en tu vientre, María, ese Dios Espíritu, y hacerse carne. Porque vuelvo a leer la palabra que dice Hebreos 9:22: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Dios es Espíritu, no tiene carne, no tiene sangre. Fue necesario que se haga carne, que se haga hombre, que se haga persona como nosotros, visible, para que pueda derramar su sangre. Bendito Dios. Como en el Antiguo Testamento se mataba a los animales, se sacrificaba a los corderos para derramar sangre, pero ese animal no perdonaba eternamente los pecados. Entonces Dios se hizo visible, carne, hombre, y nació de la Virgen María. Qué privilegio tiene María de ser escogida por Dios para que ella le pueda dar la carne a este Dios Espíritu. Qué privilegio tiene María, amado, de tener a Dios en su vientre por 9 meses. Qué privilegio tiene María de llevar en sus brazos a Dios, amado, amamantar a Dios, acariciar la cabeza de Dios. Qué privilegio tenía María de abrazar, amado, al Hijo de Dios. Qué privilegio tenía María, amado, para vestir por primera vez a un Dios que se está haciendo visible. No hay una persona como la que fue María, tan privilegiada, tan favorecida por Dios. Y este Dios que está naciendo, ¿para qué nació? San Juan capítulo 1 versículo 29 dice San Juan Bautista: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. Juan Bautista señala hacia Jesucristo y lo considera como un cordero, no porque sea animal, sino que es el que va a ser sacrificado por el pecado del mundo. Con la sangre de Jesucristo se hizo, amado, el nuevo pacto, la nueva alianza.
La sangre de Jesucristo es el que perdona todo pecado del mundo. Y dice el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 22, verso 19: el segundo y eterno pacto. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracia a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Bendito sea Dios. Esta sangre derramada a favor tuya, a favor mía, a favor de aquello que está en la cárcel, de aquello que está amado en los vicios, en el pecado, a favor de esa persona fue derramada la sangre de Cristo. Esa sangre que María le había dado al Dios Espíritu durante su estadía en su vientre por 9 meses. Esa carne que María le había dado a nuestro Dios, quien es Espíritu, es quien será sacrificada por nosotros en la cruz. Bendito Dios. Por eso María es tan privilegiada que fue considerada digna por Dios de dar su carne a Dios, de dar su sangre a Dios, para que tú y yo tengamos un Salvador, que nuestra naturaleza sea redimida. Gracias a la encarnación, este gran acontecimiento que sucedió para gloria y honra de Dios. Que el Señor bendiga tu vida, amado, y comparta este audio con todas tus redes sociales y contactos para que vaya evangelizándose por medio de la tecnología a muchas personas y familias. Bendiciones.